Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar número 37 de la jornada de webinars gratuitos de BDO Dominicana 2020. El tema del día de hoy es Evolución del Sistema Dominicano de Pensiones, a cargo de Diego Valero, presidente de Novaster. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentre, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final. Damos paso a Carlos Ortega, Managing Partner de BDO Dominicana, para que nos presente a nuestro facilitador del día de hoy. Sí, muy buenos días, participantes de este webinar. Como comentaba nuestra compañera, hoy tenemos con nosotros al doctor Diego Valero, presidente de Novaster, que es, Novaster es miembro del Multinational Group of Actuaries and Consultants. Diego es doctor en Economía y Actuario, profesor de la Universidad de Barcelona y profesor y director académico del London School of Economics y su programa global de pensiones. Es también profesor de Economía en el International Montessori School, asesor de organismos multilaterales y del Parlamento Español en materia de pensiones. Autor de varios libros y de más de un centenar de artículos. Ha traducido el libro de Peter Diamond, Premio Nobel de Economía 2010, y Nicholas Barr, Pension Reform. Es un experto en pensiones, es un profundo conocedor del sistema dominicano de pensiones. Me agradó mucho conocer de que su tesis doctoral desde ese tiempo nos ha venido conociendo y profundizando en lo que es nuestro sistema de pensiones. Por lo tanto, Diego es una autoridad cuando se refiere a conocer lo propio y lo nuestro en República Dominicana. Sin más preámbulo, le paso la palabra a Diego, quien sé que tiene un interesante mensaje y exposición para todos nosotros. Diego, por favor, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias por atender. Muchísimas gracias, don Carlos Ortega, muchas gracias al equipo de BDO por su amable invitación y sobre todo muchas gracias a todos los asistentes que están ahí al otro lado de la pantalla y con los que me gustaría tener luego pues, un diálogo productivo. Ojalá lo que yo les pueda modestamente explicar les sirva para tener una visión global, desapasionada, objetiva. Yo en el fondo soy académico y lo que quiero sobre todo es trasladar mensajes que entiendo que son ponderados por las cifras, por la teoría y luego por la aplicación práctica a los distintos sistemas, a los distintos colectivos sobre los que se aplican, en este caso a la población dominicana, porque vamos a hablar del sistema dominicano de pensiones. Como Carlos decía, efectivamente yo tengo una larga relación con el país. Esa larga relación comienza pues prácticamente cuando comenzó la ley 8701. Desde entonces acudo con regularidad a la República Dominicana, he trabajado para organismos multilaterales, para las superintendencias, etcétera, prestando opinión, asesoramiento, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es cierto, como decía Carlos, que mi tesis doctoral estuvo basada en el caso dominicano, o al menos la parte práctica estuvo focalizada en el caso dominicano. Tesis doctoral, por cierto, de la que se editó un libro que
Yo creo que ha sido el libro menos vendido en la historia de los libros, porque creo que se vendieron 4 o 5 ejemplares solo. Ni siquiera mi familia lo compró, con lo cual, bueno, pues es una de esas cosas que pasan. Obviamente era una tesis doctoral y eso, como decimos en España, suele ser un ladrillo difícil de leer. Espero que lo que hoy les explique no sea tan ladrillo y pueda hacerles ver una perspectiva que es la mía, obviamente, pero basada en esta experiencia en el sistema dominicano de pensiones. Un poco lo primero que quería comentarles es esta frase de Nicholas Barr y Peter Diamond. Como decía Carlos, yo tuve la inmensa suerte de traducir lo que es, desde mi punto de vista, la Biblia de las pensiones, que es el libro que ellos dos escribieron, que se llama Pension Reform, y que en español está traducido, no es reforma de pensiones, sino la reforma necesaria o algo así, ¿no? El editor le buscó un título un tanto particular, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso está traducida al español. Si a alguno de ustedes les interesa, también está traducida al chino, pero no creo que sea el público mayoritario, y creo incluso que hay alguna versión en polaco. Yo no me responsabilizo de la china ni de la polaca, por supuesto, pero sí de la española. Bueno, ellos lo que dicen es que todo sistema de seguridad social lo que tiene que hacer es paliar la pobreza en la vejez y garantizar la distribución del consumo a lo largo de la vida. Es decir, lo que pretendemos cuando desarrollamos un sistema de seguridad social es que llega un momento en nuestra vida, y esto tiene que ver con las teorías del ciclo de vida del profesor Modigliani, en las cuales nos dice que a lo largo de nuestra vida vamos acumulando riqueza, vamos acumulando activos derivados normalmente de nuestro trabajo, y que llega un momento en que dejamos de acumular eso y empezamos a desacumularlos, y ese momento normalmente es la edad de retiro. Entonces, sea a nivel individual o a nivel colectivo, lo que sí es necesario es que a partir del retiro, donde ya no vamos a generar ingresos, tengamos capacidad de seguir consumiendo, que podamos seguir consumiendo a lo largo de nuestra vida, y tengamos también, por supuesto, la posibilidad de vivir con una cierta dignidad, es decir, que no nos aboque, que la jubilación no sea sinónimo de pobreza. Ese es el gran objetivo que han seguido todos los sistemas de pensiones en el mundo, es el que, me consta, inspiró también la reforma de 2001, que empezó a aplicarse en 2003 en el país, y es la que todos los países han tratado de llevar a cabo con mejor o menor éxito. Como veremos a continuación, hay mucho que hacer todavía en el sistema dominicano de pensiones, hay mucho que perfeccionar porque los objetivos básicos, algunos se han cumplido, pero otros muy importantes no, como precisamente la cobertura, lo que llamamos la tasa de cobertura, que es decir, cuánta gente está cubierta por el sistema, pues realmente hay todavía poca gente con respecto a lo que debería ser un sistema de pensiones universal para toda la ciudadanía, que es como tienen que ser los sistemas de pensiones. La agenda que les propongo, disculpen, se me fue acá. La agenda que les propongo para el día es tratar estos 4 puntos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Dónde estamos? El famoso 30%. Yo creo que ese es un debate, espero que sea un debate del que podamos sacar cosas claras todos. Hoy no tengo especial intención en profundizar muchísimo, pero sí en darles mi opinión de qué supone o qué puede suponer ese 30% y qué se puede hacer con ello. Luego, qué es lo que ha sucedido básicamente desde que la ley empezó a funcionar en el año 2003. Y qué es lo que tenemos que hacer para conseguir los objetivos que decíamos al principio, es decir, que todo el mundo pueda tener un ingreso digno en su vejez que le permita
seguir consumiendo y rehuir de la pobreza. El origen de la ley 8701, que es la ley de seguridad social, abarca distintas cosas. Yo voy a hablar solo de pensiones. Como saben ustedes, la ley 87 habla también sobre todo de salud, habla también de riesgos laborales y hace un apunte no desarrollado que estamos lamentando muchísimo ahora, que es el tema del desempleo. Probablemente si tuviéramos una buena protección al desempleo en el país, ahora no estaríamos hablando de 30% ni cosas de esas. Pero ese es uno de los tantos incumplimientos que se han quedado ahí, que la ley los planteaba como objetivos y como disposiciones legales, pero que no se llegaron a desarrollar. Bien, esta ley 87 viene a sustituir a la vieja ley 1896, ley del trujillismo, ley de los años 40 del siglo pasado, que fue una ley que esto no lo digo yo, sino que hay un cierto consenso general de que esa ley fue un auténtico fracaso. Esa ley no consiguió lograr los objetivos que cualquier ley de seguridad social o de protección a los jubilados, a las personas mayores, al adulto mayor, cualquier ley pretende, porque esa ley en los años finales, antes del cambio, había muy poca gente que podía acceder a una pensión. Era una ley que se basaba en un sistema de reparto, en un sistema que, como digo, fue un fracaso, fue nefasto. Había muy poquita gente que tenía pensión, las pensiones eran bajísimas, la mayor parte de las pensiones eran pensiones mínimas, muchísimas pensiones por debajo de 800 pesos mensuales, más de la mitad de las pensiones por debajo de 800 pesos mensuales, la pensión media eran 1.500 pesos y además no tenían actualización con la inflación, con lo cual con las distintas subidas de precios posteriores que se iban produciendo, la pensión dejaba de tener prácticamente poder adquisitivo alguno. Por lo tanto, era una pensión que no funcionaba para nada. Y miren si era pequeña, que el mayor proveedor de pensiones para la población dominicana jubilada en aquellos momentos era la Seguridad Social de los Estados Unidos de América. Era la que más pensiones pagaba de personas que habían emigrado a trabajar a los Estados Unidos y era de lo que más cobraban los dominicanos. Realmente apenas llegaba a un 7% de la población que cobraba una pensión del antiguo IDSS. Por lo tanto, cuando se plantea la reforma, los estudios para la reforma que al final cristaliza y la promulga el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía en su mandato, cuando esa ley ve la luz, es una ley que pretende solucionar gran parte de todos esos problemas. Quizá una de las cosas más positivas que además yo creo que es imprescindible no perder de vista nunca, es que esta ley, la 8701, salió con todos los consensos o con una gran mayoría de consensos. Consenso empresarial, consenso sindical, el gobierno, por supuesto, los principales grupos de interés, la Iglesia estuvo también ayudando para que esto funcionara y realmente esos consensos fueron clave para que se consiguiera desarrollar una ley que en aquel momento, déjenme decirles, en aquel momento era una buena ley. Era una buena ley. El tiempo pasa y ahora se le ven las costuras, los rotos y las deficiencias, pero en aquel momento era una buena ley y era una buena ley sobre todo porque a diferencia de lo que muchos piensan,
El modelo que se siguió era más el modelo mexicano que el modelo chileno. El modelo mexicano era un modelo más evolucionado que el chileno, y lo que hicieron los impulsores de la ley 8701 fue realmente estudiar los distintos modelos que había en América Latina de reformas estructurales. Estudiaron también modelos en otros países, vieron también el modelo que tenía mi país, España, y yo creo que consiguieron hacer una ley muy equilibrada. La ley en sí era, en aquellos momentos, como les digo, seguramente era de las mejores que había. Una cosa es que uno diseñe una buena ley y luego que esa ley se cumpla o que esa ley se desarrolle, que esos son los problemas de los que hablaremos a continuación, ¿verdad? Pero la ley en sí misma no era una mala ley, no era una mala ley. Perseguía una serie de objetivos enormemente loables. Esos objetivos era la protección universal. Había unos objetivos cuantitativos que al cabo de 15 años, esto tendría que haberse cumplido ya hace 2, en el 2018 se llegara a un 80% de cobertura. Evidentemente, en la parte de pensiones no se ha llegado, en la parte de salud creo que ronda esa cifra, pero en la parte de pensiones está muy lejos, que disponía una serie de medidas para fomentar la educación previsional. Fíjense, este es un tema que a veces pasa desapercibido, pero para mí es de lo más importante, de lo más importante. Como luego les comentaré, la desinformación es una de las constantes del sistema de pensiones en la República Dominicana y les diría que en casi todo el mundo. Hay desinformación, salvo la gente que está más o menos vinculada por su actividad profesional a los sistemas de pensiones, la mayor parte de la gente no sabemos nada de pensiones y es lógico. Es lógico, tampoco sabemos nada de fármacos, etcétera, y los usamos, ¿no? Pues las pensiones nos pasa exactamente igual. No sabemos. ¿Qué sucede? Cuando nos recomiendan algún fármaco, pues normalmente es un doctor, una doctora en quien tenemos confianza y entonces tomamos la prescripción que nos da. Pero en este caso no ha habido suficientes figuras que nos generen confianza con respecto a los sistemas de pensiones y en concreto al sistema dominicano de pensiones, y eso ha hecho que la desinformación nos lleve a determinadas cosas como luego comentaré. La educación previsional es fundamental. La idea de poder educar desde la escuela a los niños y niñas para que tengan una base de conocimiento que les permita en el futuro tomar buenas decisiones es absolutamente fundamental. Eso se preveía en la ley, pero eso no se desarrolló nunca. No se desarrolló nunca. Es uno de los grandes retos que tenemos pendiente. Y eso nos ayudará como sociedad a avanzar. La educación en general hace que las sociedades avancen y que las sociedades puedan salir de la dificultad y que determinados colectivos puedan salir de la pobreza. Con la educación, pues con la educación previsional es una parte de educación que es fundamental también. Se procuró también desde los impulsores de la ley que hubiera suficiente promoción del sistema, información y orientación. Bueno, yo creo que podemos convenir todos los que estamos hoy aquí congregados que no es precisamente eso lo que distingue nuestro sistema de pensiones. El que haya habido una promoción adecuada del sistema, que tengamos información y que se oriente a las personas, a las personas que están próximas a recibir su jubilación, a las personas que causan una discapacidad o a los familiares de las personas lamentablemente fallecidas. No hay suficiente orientación e información sobre lo que tienen que hacer y entonces nos encontramos muchas veces con barreras que parecen infranqueables, que en algunas ocasiones, no digo siempre, pero en algunas ocasiones, con una adecuada información y orientación podrían ser diferentes, ¿no? Volveré luego a los incumplimientos de la ley, pero quería hacer el pequeño paréntesis del famoso 30% o 20% según otro de los proyectos de ley que hay en el Senado.
yo creo que respondiendo a la primera de las cuestiones que ven ustedes aquí, el porqué de la propuesta, yo creo que la propuesta arranca obviamente en un momento electoral, donde prometer es muy fácil y muy barato, y donde prometer cosas teóricamente bonitas para la población todavía es más fácil, hace que el voto sea más barato. Y eso seguramente motivó una corriente basada también en el desconocimiento de la población con respecto a la situación, pero partiendo de una cuestión fundamental. La cuestión fundamental es que la población está sufriendo. La población sufre la pandemia y desgraciadamente se nos han ido unos cuantos por la enfermedad y la población sufre la crisis económica que se ha derivado de esta pandemia. Y esa crisis económica, que es global, que es en todo el mundo, es de tal magnitud que solo los estados pueden afrontar la crisis de una forma coordinada y colectiva. No podemos pretender que seamos cada uno de nosotros individualmente quienes salvemos la situación económica. Otorgar ahora el rescate anticipado de una cantidad determinada a lo que nos lleva es a que sean los trabajadores los que paguen el costo de la crisis. Que los trabajadores paguen ese costo con sus ahorros en lugar de que sea el Estado quien proporcione las ayudas suficientes como para poder sobrellevar esta situación, a mí me parece que es un gravísimo error. Además, déjenme decirles, el proyecto, los proyectos de ley presentados son proyectos donde no hay ninguna memoria económica que sustente la presentación de esa idea. Nadie ha explicado, nadie de los promotores ha explicado las consecuencias que eso puede tener, porque hay consecuencias de tipo lo que llamamos microeconómico, es decir, para la persona y para la familia, y de tipo macroeconómico, es decir, para el país. Y hay consecuencias que pueden ser muy graves, y no se ha explicado. No se ha cuantificado nada y realmente se ha vendido como una especie de solución mágica para resolver los problemas de la gente que sufre. Déjenme, en primer lugar, empatizar con todas aquellas personas que lo están pasando mal, porque es absolutamente injusto que una situación como esta haya gente que realmente lo esté pasando tan mal. Pero además, seguramente los que peor lo están pasando ahora, probablemente no tienen 30% alguno que rescatar. Probablemente no tienen prácticamente nada ahorrado en su fondo de pensiones, porque quien más tiene ahorrado son las personas que han estado trabajando en la formalidad durante todos estos años y con salarios relativamente altos. Las personas con salarios bajos y que han transitado entre la formalidad y la informalidad o que han estado siempre en la informalidad, prácticamente no tienen nada. Entonces, las personas que más sufren son las que menos probabilidad tienen de poder retirar una cantidad que les permita sobrevivir. ¿Qué alternativas hay? Porque evidentemente la cuestión está, vale, no usamos el 30%, ¿qué hacemos entonces? Para que la gente no se muera de hambre, para que la gente no sufra lo que está sufriendo. Pues miren, yo creo, déjenme hacer una mini explicación de la crisis económica actual. Yo creo que esta crisis, a diferencia de la gran recesión de 2008, por ejemplo, y años subsiguientes, esta crisis es una crisis que no está impulsada por la economía. La otra sí, la otra era una crisis derivada de las instituciones económicas. El sector financiero e hipotecario se desmoronaba y eso nos salpicó a todos. En este caso, la crisis no es una crisis de origen económico, es una crisis que se ha generado por el confinamiento global en el mundo y por la paralización de la actividad derivado de una pandemia como la del la COVID-19. Lo que tenemos que intentar hacer
Lo que tenemos que intentar hacer, lo que los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen que intentar hacer es considerar que esto es como un paréntesis en nuestra vida, es un paréntesis en el cual hay que tratar que se mantengan las cosas durante ese tiempo porque luego la economía reacciona. Obviamente en países, miren, la República Dominicana y España son países que dependen en gran medida del turismo. Y el turismo ya saben cómo están, se cortó por completo. Ayer leía datos acá en España, ha llegado un 10% del turismo habitual, por lo tanto la caída en nuestro Producto Interno Bruto es tremenda, es tremenda. Pero sabemos que en cuanto esto pase, si hemos conseguido aguantar las estructuras productivas, en cuanto esto pase, la economía vuelve a funcionar, vuelve a crecer y vuelve a los ritmos anteriores porque la economía no estaba dañada. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues que durante este tiempo, durante el tiempo que dura esta situación dramática, los estados tienen que hacer una política de apoyo completo a los ciudadanos y a las empresas, muy especialmente a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a las MIPYMES, a los independientes. ¿En qué sentido? Facilitar liquidez. Hay que dar dinero, hay que prestar dinero con muy pocas o ninguna garantía incluso, a tipos de interés muy bajos que permitan mantener el empleo. Si los trabajadores siguen teniendo su empleo, no caen en el desempleo, no se quedan sin ingresos y pueden seguir consumiendo. Y si siguen consumiendo, los negocios de consumo pueden seguir funcionando. Por lo tanto, es importante que no se pare la rueda. ¿Cómo no se para la rueda? Poniendo dinero en las empresas, no en las personas de forma individual, porque el uso que hacemos las personas normalmente de lo que se llama el helicopter money, que más o menos es lo que sería el 30%, el uso que hacemos las personas de eso muchas veces es un uso no racional, es un uso muy movido por el cortoplacismo y normalmente está absolutamente demostrado que nos equivocamos en nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, en todo eso lo que les quería decir es que hay soluciones. El gobierno dominicano ha recibido en un espacio de 2 años aproximadamente, alrededor de 700 millones de dólares de organismos multilaterales muy focalizados en esto, los últimos 400 del Fondo Monetario Internacional, precisamente para esto. Pues ahí hay que dar apoyo a las empresas, a las pequeñas empresas, a los independientes y en su caso a todas aquellas personas que realmente no tienen, y además es fácil ubicarlos. Hay un sistema que es el SIUBEN, que es un sistema que funciona razonablemente bien para identificar a la gente que con necesidad de recursos. Bueno, en esos casos lo que se puede hacer no es dar dinero directamente, pero sí apoyar con todo tipo de subvenciones a la canasta básica. Por otra parte, como les decía, hay implicaciones macroeconómicas muy importantes. Yo creo que se han explicado muchísimo, desde el gobernador del Banco Central hasta bueno, pues muchísima gente de la academia, etcétera. No quiero insistir en ello, pero que pueden producir claramente subida de precios y problemas con la tasa de cambio. Entonces, creo que la solución no es anticipar el dinero, porque eso hace que los trabajadores paguen el costo de la crisis, hace que para tener una misma pensión tengan que trabajar luego 2 o 3 años más y hace además, produce un efecto en los mercados de valores, que es que una venta masiva de títulos lo que hace es que caiga el valor de los títulos, con lo cual el importe, los fondos que tienen acumuladas las personas en sus fondos de pensiones perderán valor también, con lo cual es un círculo vicioso en todos los sentidos. Bueno, ¿qué es lo que sucede desde que la ley empieza? Yo antes les decía, la ley no era una mala ley, sin embargo, los resultados son decepcionantes. ¿Por qué? Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas. Por una parte, gran cantidad de incumplimientos. Para empezar, los independientes y cuentapropistas no están en el sistema. Deberían estar a través de un régimen que se llamó régimen contributivo subsidiado, donde era el lugar donde se albergaba a los independientes y cuenta propia.
pero nunca se desarrolló. Por lo tanto, estas personas están obligatoriamente en la informalidad. No es una informalidad voluntaria, es una informalidad obligatoria porque el sistema no les permite entrar al sistema. Incluso, fíjense, hay una iniciativa que a mí me parece súper interesante, que es la de la cooperativa Musol, que ejerce como patrón virtual de muchos independientes y gracias a eso les ha permitido entrar al sistema y que todas esas personas puedan cotizar y puedan tener derecho a su pensión, ¿no? El régimen subsidiado, o sea, el único que funciona más o menos es el régimen contributivo. El régimen subsidiado, que era el de pensiones mínimas, pues prácticamente tampoco en pensiones no ha entrado en funcionamiento. Creo que el año pasado se otorgaron como 3.000 pensiones o algo así, y eso es nada comparado con lo que se necesita. Sin embargo, tenemos un fondo de solidaridad social con más de 40.000 millones de pesos que precisamente está para eso, para la cobertura de las pensiones mínimas para la gente que no pueda alcanzar una pensión contributiva según el régimen contributivo. Es decir, tenemos los fondos, pero no se ha implementado el régimen que permita acceder a esos fondos. Eso suena hasta ridículo, ¿verdad? El gran problema que tiene el mercado laboral dominicano, piensen que la seguridad social, tal como la hemos concebido hasta el momento, y eso habrá que repensarlo, pero tal como la hemos concebido hasta el momento, el sistema de seguridad social está muy basado en el mercado laboral. Entonces, con un mercado laboral donde la informalidad alcanza cerca del 60% y donde aún los formales de los que están en el sector formal, primero la mitad está en el sector público, o más de la mitad, y aún así los que están en la formalidad, aún así existe mucho fraude porque se cotiza por salarios inferiores, porque se hace todo tipo de trampas, algunas con cierto soporte, hasta digamos con alguna resolución del Consejo que ha permitido que eso se hiciera. Pero bueno, creo que eso está ya en un proceso de conciencia de que eso no puede ser así. Tenemos un sistema muy fragmentado porque aunque pensamos que todo es el sistema de cuentas individuales, el sistema de capitalización, pero hay conocido un 15% que está en sistemas previos de reparto y desconocido bastante más. Son sistemas preexistentes, sistemas que normalmente responden, no siempre, pero responden a algunos grupos de presión que tienen capacidad de influir y que tienen unas pensiones privilegiadas que no tienen el resto de ciudadanos y que están en un sistema de reparto actuarialmente con serios déficits y muy probablemente cercanos o en camino de insuficiencia para los pagos, pero que financia el Estado, es decir, financia a todos los ciudadanos con sus impuestos. Hay algunos conocidos que regula la SIPEN, la Superintendencia de Pensiones, el de INAVIMA, por ejemplo, pero hay otros, el de los propios diputados, por ejemplo, que hasta donde yo sé no hay control alguno. Por lo tanto, ese sistema no ayuda a que tengamos un buen esquema y eso forma parte de los incumplimientos. Otro muy importante es el bono de reconocimiento. La ley decía que todas las personas que hubieran cotizado anteriormente al IDSS iban a tener como un cheque que les diera el gobierno para el momento de su retiro. Bien, pues hay gente que ya se está retirando, pocos, pero se están retirando y no tienen ese cheque ni se le espera al cheque. Y eso es un gran problema también, porque la gente que tuvo que obligatoriamente ir al sistema, que eran los menores de 45 años, pero gente, por ejemplo, con 44 años que tuvo que entrar al sistema, que a lo mejor había estado 20 años cotizando al IDSS, todo ese dinero se perdió. Nadie se lo ha reconocido y entonces, claro, su pensión en el régimen contributivo es muy pequeña porque solo ha cotizado
desde el año 2003 hasta la fecha de su retiro. Por lo tanto, habrá cotizado 16 años y se habrá perdido 20 o 25 años de cotización en el sistema anterior. Eso no se puede consentir, eso hay que arreglarlo. Y luego, la política de inversiones, la regulación de las inversiones ha sido de una forma muy conducida a financiar al Estado. Para los afiliados no ha sido malo, porque las rentabilidades que ha estado ofreciendo el Estado han sido muy altas, por lo tanto, no ha sido malo, pero lo positivo de un sistema de capitalización individual como tiene la República Dominicana y muchos otros países en el mundo, una de las cosas muy positivas que tienen es que se puede invertir en desarrollar la economía del país, es decir, se puede invertir en empresas del país, se puede invertir en el Estado para que construya infraestructuras, para que haya desarrollo y para que haya más empleo, y ese es el círculo virtuoso de los sistemas de capitalización individual. Si se corta en la parte de inversiones, nos quedamos con una pata coja. Es decir, las inversiones sí han estado rentando muy bien. De hecho, la rentabilidad de los fondos de pensiones dominicanos hoy en día es la mayor de toda América Latina, pero eso a largo plazo no es el objetivo o no es solo el objetivo de un sistema de pensiones como este, que puede generar una mayor riqueza dentro del país. Con respecto a la desinformación, que les decía que es una de las grandes lacras, ya hemos hablado de la educación previsional. Mucha gente se queja del sistema porque dice: yo no conozco a gente que esté cobrando una pensión, pero nadie les ha explicado que es que no hay jubilados todavía, que los primeros jubilados empezaron a llegar hace poco más de un año. Entonces todavía hay muy pocos jubilados, no es una referencia. Y lo que cobran estos pocos jubilados, a los que no se les ha reconocido ese bono que antes decía por parte de los distintos gobiernos, claro, la pensión que tienen es pequeña. Si nuestra referencia es esos pocos jubilados con su pensión chiquita, pues evidentemente el sistema es un fracaso. Pero es un problema de una muy mala información y luego de algunos incumplimientos que hemos estado comentando. La desinformación conduce a la desconfianza. La desconfianza conduce también a que se puedan repetir mentiras hasta que se convierten en verdad, los fakes que llamamos, ¿no? Por ejemplo, una de las que se repite incesantemente es que se calculan las pensiones hasta los 110 años, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Las pensiones se calculan hasta la esperanza de vida de los dominicanos, que están 76 años aproximadamente. Lo que pasa es que hay un mecanismo actuarial detrás que hace que se consideren tablas de mortalidad, que pasa en todo el mundo, que duran de 0 a 110 años, pero eso pasa en todo el mundo. Pero eso no quiere decir que se considere que las pensiones de los dominicanos van a ser, o que la gente va a vivir todos hasta los 110 años, ni muchísimo menos. Eso es una barbaridad, pero que hace daño al sistema. En fin, hay toda una serie de cuestiones sobre esto que nos llevan a pensar o a entender que las cosas no son o no nos las explican como realmente son, ¿no? Y luego hay cuestiones que tienen que ver con los cambios sociales. La población envejece, aunque no se lo crean ustedes, porque todavía la población dominicana sigue siendo eminentemente joven, pero el bono demográfico, es decir, ese retraso en el aumento de la longevidad que ha tenido la República Dominicana con respecto a otros países del mundo, ese bono demográfico se va agotando y va a durar pocos años más. Por lo tanto, tenemos que pensar que cada vez vivimos más, y eso es bueno. Eso es muy bueno, cada vez vivimos más, pero los sistemas de pensiones tienen que adaptarse a esa mayor longevidad, obviamente. Por eso los sistemas de reparto en el mundo están hoy en día casi en quiebra o en serios problemas, porque hay un incremento muy importante de la longevidad, cada vez hay menos gente trabajando y los que trabajan no pueden cotizar lo suficiente para que cobren todos los que están retirados. Por eso tenemos todos esos problemas en los sistemas de reparto, como el de mi país, el de España, ¿no? Y los salarios es evidente que no crecen lo suficiente. Otro de los problemas
problemas que tiene el país es que los salarios son bajos. Los salarios son bajos. Los salarios son bajos porque la productividad es baja y porque la distribución de la productividad no es proporcional. Entonces, tenemos que tener presente que una de las cosas que hay que hacer es que los salarios crezcan. Si realmente la economía tiene más dinero cada vez a través de la inversión de los fondos de pensiones, como les decía antes, les aseguro que los salarios acabarán creciendo. Quería de alguna forma ir terminando la exposición con qué es lo que podemos hacer ahora. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que hay que hacer una reforma integral al sistema, que no significa tirarlo al zafacón y coger otro nuevo. Lo que significa es hacer los cambios necesarios para que el sistema funcione y llegue a toda la población. Basado en una serie de principios, como son la universalidad, es decir, el sistema de pensiones tiene que ser universal. Ningún ciudadano o ciudadana de la República Dominicana puede estar sin un ingreso adecuado en su vejez. Esa es una base que tenemos que garantizar. Y hay métodos para hacerlo, es posible hacerlo. Tiene que ser un sistema integral, no puede estar tan fragmentado como el actual, no pueden estar los cuenta propia sin cotizar, no pueden subsistir sistemas de privilegio de reparto, no puede estar la gente solo con seguro de salud pero no de pensiones, no puede ser tampoco que el sistema de pensiones expulse a los jubilados del sistema de salud, que es una de las cosas, digamos, paradójicas que se ha producido y que eso hay que arreglarlo, por supuesto. Tiene que ser un sistema eficiente. La eficiencia, ojalá que con la ley 1320 y los mayores recursos que se ha dotado a la tesorería sirva para que ésta pueda ejercer efectivamente su función de control y de lucha contra el fraude. Hay que luchar decididamente contra el fraude. Quien defrauda nos engaña a todos y nos perjudica a todos. Hay que luchar contra el fraude. A las pequeñísimas empresas que son la mayoría en el país, el 90% son MIPYMES, a todas esas empresas hay que ayudarles para que puedan estar en la formalidad, y ayudarlas a que estén en la formalidad no es cargarles de trámites burocráticos ni cargarlas a impuestos. Otros países han buscado una solución que me parece interesante para estudiar, que es la que se llama monotributo, es decir, con una sola cuota lo pagas todo. Pagas todos los impuestos de la empresa, salvo el ITEVIS, claro, pero con eso lo pagas todo y eso te da derecho a estar en la formalidad también. Ojalá lo que ya se ha desarrollado sirva para eso. El sistema tiene que garantizar la adecuación de las pensiones, es decir, que sean dignas, que sean suficientes para vivir, y por supuesto tiene que ser sostenible. Yo cuando oigo a personas que dicen no, tenemos que hacer un sistema de reparto. Oigan, un sistema de reparto, en el año 1880, cuando empezaron los sistemas de reparto en el mundo, tenía todo el sentido, porque por encima de 65 años no vivía casi nadie en el mundo y entonces cotizando poquito los activos se podían pagar las pensiones de los adultos mayores. Pero hoy en día, donde eso no es así, donde ha cambiado radicalmente la pirámide demográfica, hacer un sistema de reparto de origen. Otra cosa es que los que tenemos sistemas de reparto no lo podemos cambiar radicalmente por los costos enormes que tiene, aunque lo estamos intentando. Pero en países como el de ustedes, que ya se ha liberado de esa lacra, pensar en que se puede volver al reparto como una solución maravillosa para todo el mundo me parece que es o un ejercicio de muy buena voluntad o de mala idea, una de las dos. Porque los sistemas de reparto
con la evolución demográfica son difícilmente sostenibles. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué contenidos tiene que tener esta digamos, nueva visión o nueva regulación de pensiones? Pues como les decía, tiene que haber pensiones mínimas para todos, tanto contributivas como no contributivas. Las contributivas son los que cotizando no lleguen a lo suficiente para cobrar una pensión, que puedan tener de ese fondo de solidaridad social que tenemos, por ejemplo. Y unas pensiones no contributivas financiadas, eso sí, con los impuestos de todos los ciudadanos. Con cargo al presupuesto del Estado, todos los ciudadanos tienen que tener un ingreso mínimo vital en su vejez. Hay que integrar a los independientes y a las MIPYMES, como antes les decía, facilitándoles, ayudándoles a entrar al sistema. Hay que reorientar todos los sistemas previos, sobre todo aquellos que otorgan privilegios a costa de todos los ciudadanos. Eso hay que cambiarlo, como mínimo congelarlo y que lo nuevo sea como lo de todos los ciudadanos. No hay grupos que tengan derecho a tener una pensión distinta a los demás, sencillamente por tener una mayor capacidad de presión. Y hay que hacer una cosa fundamental que, como les decía, estaba en la ley y no se ha hecho, que es tener un sistema de desempleo que proteja a los ciudadanos, a los trabajadores cuando se queden sin trabajo. Esos sistemas que se han desarrollado en muchos otros países del mundo son un elemento de estabilidad en crisis como esta. Claro, al no tener desempleo se piden 30% y cosas de esas, pero si tuviéramos desempleo probablemente eso no sucedería. Y hay que desarrollar el ahorro voluntario. Piensen una cosa, con los aportes que se está haciendo, que se hace al sistema de pensiones, fíjense, en la República Dominicana, en global a la cuenta de ahorro va un 8,4%. De aporte sobre el salario, que la mayor parte lo paga el empleador y una pequeña parte, el 70% lo paga el empleador, el 30% lo paga el trabajador. Eso va a la cuenta de ahorro, es un 8,4%. En los países que tienen pensiones razonablemente altas, los aportes están cercanos al 25 o 30%. Obviamente es imposible pensar que hagamos aportes del 25% del salario, es absolutamente inviable. Pero lo que sí hay que garantizar es, primero, que con ese aporte del 8,4%, cotizando toda la vida y con una buena rentabilidad, al menos se alcanza una pensión mínima suficiente para vivir. Y luego, quien quiera y pueda, que tenga la capacidad de generar ahorro voluntario para complementar esa pensión futura. Estas son algunas de las ideas que quedo, por supuesto, ahora a su disposición para comentar en todo lo que consideren oportuno, y desde luego lo que repetiría es la idea de los consensos. Es muy importante que esto se haga consensuadamente, que todos los interesados al sistema se puedan sentar, puedan discutirlo, puedan hablar de ello y puedan lograr, aunque tardemos un poco más y sobre todo, ojalá fuera del debate electoral, que podamos estudiarlo tranquilamente. En los países que han abordado reformas exitosas en el mundo se tomaron su tiempo con expertos nacionales e internacionales, oyendo a los empleadores, a los sindicatos, a los grupos de vecinos, a todo el mundo que tiene una implicación con el sistema. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con la suficiente tranquilidad y fuera del debate electoralista de un momento dado o de las grandilocuencias sobre los mensajes. Yo creo que eso es fundamental. Por mi parte, nada más. Quedo a la orden para todas las preguntas o comentarios que quieran realizar y si soy capaz, pues se las contestaré. Me van llegando por el chat.
Me preguntan, tiempo de labor reconocido para que una persona sea pensionada con el último salario luego de haber prestado sus servicios por 20 y asumir otro cargo en otra institución estatal con otro salario. Bueno, es una pregunta para estudiarla. Teóricamente el reconocimiento de aportes al sistema está, como les decía antes, lamentablemente, solo desde el año 2003. Es decir, solo están reconocidos aportes que se hicieron ya al sistema de fondos de pensiones a una AFP. Por lo tanto, ahora solo llevamos 17 años de reconocimiento. Falta ese bono de reconocimiento que les dije que nunca se honró, que eso nos permitiría ayudar a esto. No habría problema por pasar a una institución estatal, porque las instituciones estatales están obligadas también a cotizar al sistema de pensiones y por lo tanto le sumarían los años de nuevo a esto. El problema está que si ha prestado servicios hoy en día por 20 años en una empresa privada, desgraciadamente solo tiene reconocidos desde el año 2003. Este sistema garantiza una pensión razonable. Bien, este sistema tenía el objetivo de garantizar una pensión razonable, pero no la garantiza por todos los incumplimientos que les he comentado. Es decir, sí estaba diseñado para tener una pensión razonable, pero hoy en día a mucha gente no le alcanza para una pensión razonable, tal, insisto, como he estado comentando cuando les ponía de manifiesto el catálogo de incumplimientos que se han dado. Si todo eso se hubiera cumplido, mi respuesta a esta pregunta sería sí, pero hoy mi respuesta es no. Siguiente pregunta es, ¿qué sucede con un empleado que trabaja con un salario medio y la empresa lo reporta a la TSS con un salario mínimo, pero el descuento que le realiza por nómina es en base al salario que le entrega? Oigan, eso es un delito, eso es un fraude monumental y lo que tiene que hacer esta persona es denunciar a su empleador. Si le están haciendo esto, esto es un fraude. Esto es claramente un fraude. A usted tienen que reportarle a la tesorería lo mismo que le descuentan y lo que le tienen que descontar es sobre el salario que usted está recibiendo. Y ya está. Y cualquier otra cosa fuera de eso es un fraude. Y ese fraude es denunciable y perseguible. Ahora la tesorería tiene capacidad para perseguirlo. Siguiente pregunta es, ¿cómo se puede recuperar la contribución anterior del IDSS para los trabajadores, por ejemplo, de la Corporación Dominicana de Electricidad, para los cañeros, portuarios, guardianes, los del ayuntamiento? Pues miren, exigiéndole al nuevo gobierno que en un tiempo razonable honre ese bono de reconocimiento que les decía. Ya que los anteriores no lo han hecho, miren, a lo mejor algunos diputados, en lugar de desgañitarse pidiendo el 30%, podían haber exigido que se hubiera cumplido lo que la ley decía para que los trabajadores tengan una pensión digna y no se les evada lo que han estado cotizando en su vida. En otros países se ha hecho. Lo que se hace es se calcula muchas veces de una forma aproximada porque no se tienen los datos, pero se calcula el tiempo que se estuvo en el sistema anterior y ese tiempo da derecho a unas cotizaciones teóricas y esas cotizaciones teóricas se monetizan, es decir, se convierten en dinero en el momento del retiro y ese es un dinero que aporta el gobierno. Esa es la única forma de hacerlo. Esa es la única forma de hacerlo. Hoy en día, dadas las circunstancias que hay, etcétera, etcétera, a lo mejor podríamos pensar que parte de eso pudiera venir del Fondo de Solidaridad Social que antes les comentaba, que está extradotado en este momento. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede con los empleados que trabajaron durante 20 años en una institución pública que no paga la TSS y luego pasa a una institución pública que sí paga,
por el tema que a la hora de la pensión tendrá muy pocas cotizaciones. Demande a su institución que no pagó a la TSS, demándela. Tenían que haberlo hecho, Si no lo hicieron, eso fue un fraude. Lo lamentable de ese fraude es que a usted lo que le sucede es efectivamente que su pensión se va a reducir al tiempo que realmente cotizó. Pero la institución que se ahorró las cotizaciones debería ser sometida y debería pagar con los intereses correspondientes todos los aportes que no hubo. Yo creo que la DIDA, por ejemplo, está para eso. El Servicio de Defensa del Afiliado, de Defensa de Información del afiliado, yo creo que está para eso, para ayudar a las personas a perseguir a las instituciones o empresas que les defraudaron en eso. Y creo que esa parte lo desconozco, pero entiendo que esa parte debe ser gratuita. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es reclamar ante la DIDA en primer lugar. ¿Cuál es el país que actualmente tiene mejor sistema de pensiones y por qué? Bueno, aquí probablemente son opiniones, ¿no? Aquí yo les podría dar opiniones. Cada sistema de pensiones debe adecuarse a las circunstancias de la sociedad a la que sirve el sistema de pensiones. Es decir, no podemos decir, por ejemplo, yo les puedo decir, no sé, me gusta el modelo canadiense o me gusta el modelo de Costa Rica. Pero a lo mejor esos modelos en la República Dominicana no funcionan. Yo creo que cualquier modelo de pensiones tiene que tener 3 escalones. Y con esto le respondo a lo que creo que es un sistema óptimo de pensiones. Creo que tiene que tener un escalón, un primer piso, que es de pensiones universales para todo el mundo, pensiones que superen el umbral de la pobreza. Eso para todo el mundo, para todos los ciudadanos. Luego hay otra parte, hay otro piso, que es el del régimen contributivo en la República Dominicana o de los sistemas contributivos en cualquier país, que es en función al esfuerzo de cotización que uno hizo a lo largo de la vida, tiene una pensión que corresponde a ese esfuerzo contributivo. Y ese esfuerzo lo realizan, el primer piso lo paga el Estado, el segundo piso lo pagan empresas y trabajadores, cotizan empresas y trabajadores, a veces el Estado ayuda a través de incentivos fiscales, puede estar bien, y luego un tercer piso de ahorro voluntario. Eso siempre junto a 2 elementos adicionales que son los fondos para el desempleo y luego otra cosa que no he hablado en la presentación, pero que sí les comento ahora, creo que vinculado a los sistemas de ahorro a largo plazo hay que constituir también fondos de emergencia. Hay que constituir fondos vinculados al largo plazo, vinculados al retiro, pero fondos que sean disponibles previamente en caso de emergencia, que estén en cuentas separadas. Yo creo que eso sería lo ideal. ¿Cómo determino cuál será mi sueldo o pensión al momento de cumplir con el tiempo de cotización y la edad para el retiro? Mire, eso no lo sabrá hasta que se retire, claro, cuál será su sueldo en ese momento. Lo que sí sugiero es que estén muy vigilantes de lo que cotizan sus empresas por ustedes, que realmente estén cotizando por su salario real y que en la medida de lo posible traten de posponer la jubilación el tiempo que ustedes puedan. Hay posibilidades de irse a los 57 años, la edad de retiro normal está a los 60 y una edad retrasada a los 65. En fin, yo no le voy a decir a nadie a qué edad tiene que jubilarse, pero piensen que después del retiro van a vivir 20 años más. Entonces hay que acompasar el tiempo de trabajo con el tiempo de retiro. Y en ese sentido, si ustedes ven que la cantidad que tienen acumulada no es suficiente y eso yo creo que las propias AFPs les informan de en cuánto se puede convertir el monto acumulado en una pensión, en qué pensión se puede convertir, con eso ustedes pueden ver si les es suficiente o no para vivir y a lo mejor conviene, si pueden, por supuesto, trabajar o cotizar 1 o 2 años más para tener una mejor pensión.
Me preguntan por las consecuencias del retiro del 30% de la economía del país en caso de ser aprobado. Bueno, hice una pasada muy rápida en su momento porque no quería dedicarle mucho tiempo, pero dado que hay una pregunta, miren, yo creo el 30%, aunque individualmente, a nivel individual, va a tocar muy poquito, sobre todo a la mayoría de la gente a la que le toque, va a ser menos de 1 millón de personas las que puedan tener algo con lo que puedan vivir 3 meses. O sea, con salario mínimo de 3 meses. Pero aunque sea muy poquito a nivel individual, el agregado supone cerca de un 5% del Producto Interno Bruto. Esto es una cuestión de economía bastante básica, en la cual si hay más dinero en circulación, es decir, si la demanda aumenta y la oferta se mantiene constante, lo que pasa es que suben los precios. Es decir, si metemos un shock de un 5% del Producto Interno Bruto, que en disponibilidades líquidas, que es decir, en dinero corriente en el mercado, es aproximadamente un 40% más de dinero en el mercado, irremediablemente van a subir los precios. Irremediablemente subirán los precios. Y luego, por otra parte, como todo ese dinero está invertido en el interior, o sea, no hay inversión exterior en los fondos de pensiones porque la normativa no lo permite, no hay inversión exterior, entonces lo que sucede es que el gobierno y el Banco Central tendrán que buscar financiamiento fuera. Y buscar financiamiento fuera no solo supone depender de inversores, de inversionistas exteriores, de inversionistas externos, sino de que puede afectar claramente al tipo de cambio del dólar. Con lo cual, el efecto es combinado, subida de precios interiores y subida de precios derivado por la subida del tipo de cambio. Por lo tanto, yo creo que las consecuencias pueden ser nefastas para la economía dominicana y, por tanto, para los ciudadanos dominicanos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la proporción ideal de ahorro voluntario para mejorar el monto de la pensión? Bueno, esto depende de cuándo pueda uno empezar a ahorrar. Cuando uno pueda empezar a ahorrar. Pero normalmente, si uno tuviera capacidad desde el principio de su trabajo de ahorrar aproximadamente como un 5% de su salario, puede pensar en que se va a retirar con una pensión absolutamente suficiente para vivir el resto de su vida. ¿Le corresponde a un empleado público liquidación laboral? Pues mire, no lo sé, no le sé responder, sinceramente. Yo creo que esto es del Código de Trabajo, y del Código de Trabajo sé un poquito del artículo 80 sobre las prestaciones laborales, pero desconozco, lo siento, desconozco si las instituciones públicas dan prestaciones laborales o no. ¿Cómo el modelo dominicano va a resolver el tema de la devaluación y la inflación? Bueno, entiendo, supongo que es vinculado a lo del 30%, ¿no? Si es así, pues la única forma es que el Banco Central inyecte, o sea, que haga políticas de esterilización y que trate de estabilizar el tipo de cambio, pero eso le cuesta dinero al Banco Central. Yo creo que eso no va a ser muy costoso. Miren, en Chile, que se aprobó, Chile y Perú han sido los dos únicos países en el mundo que han aprobado el retiro anticipado. En Chile son los del 10% y además, como probablemente sepan muchos de ustedes, no fue tanto una decisión de lógica económica, sino una decisión de castigo al gobierno, que defendía el no hacerlo y que entonces hubo hasta diputados de su bancada que votaron en contra porque hay elecciones el año que viene, el gobierno de Piñera está en los más bajos niveles de popularidad, etcétera. Pero al Banco Central chileno, que ya tenía mucha parte de la inversión, estaba fuera, es decir, tendría que afectarle menos, pero el Banco Central chileno está sufriendo lo indecible para tratar de mantener el peso chileno y no está pudiendo, se está devaluando con respecto al dólar y los chilenos van a sentir en sus economías este efecto.
Siguiente pregunta. Si un trabajador de 50 años que cotizó en una AFP hasta el 2009, ¿qué pasará con sus fondos acumulados? Bien, cotizó hasta el 2009 y desde entonces entiendo que no ha cotizado. Bueno, esos fondos son suyos. Esos fondos son suyos. Entonces, lo que hay que ver es 50 años, ¿en qué momento? ¿Ahora o en el 2009? Porque eso depende, la respuesta depende de eso. Existe la posibilidad, e interpreto, por supuesto, que esta persona tenía menos de 45 años cuando inició el sistema. Porque si no, es muy sencillo. Si tenía más de 45 años cuando inició el sistema, puede recuperar de inmediato todos los aportes con la rentabilidad, que es muy buena, por cierto, no hemos hablado apenas de la rentabilidad, pero es una magnífica rentabilidad, puede recuperarlo todo. Si esta persona no tenía esa edad, pues va a poder recuperar en el tiempo. Tiene una posibilidad a los 57 años de retiro por cesantía en edad avanzada, de recuperar también los fondos, o en otro caso tendría que esperar hasta que el importe acumulado en eso le supusiera, para retiro a los 60 o 65, le supusiera el equivalente al menos a la pensión mínima. Pero lo que es muy importante, y creo que subyace en esta pregunta, es que ese dinero no se pierde, en ningún caso se pierde. Ese dinero es del afiliado y si lamentablemente el afiliado falleciera, pasa a sus herederos. Es decir, ese dinero jamás se pierde. No como el del IDSS que antes hemos visto, el del sistema de reparto, que sí se perdía. Miren, la siguiente pregunta va absolutamente vinculada a esto. Si una persona fallece y tiene aproximadamente 2 millones acumulados en su fondo de pensiones, ¿qué sucede con ese fondo? Directa y llanamente va a sus herederos. Directamente. Esos 2 millones van del primer peso al último peso a sus herederos, a los que tenga declarados como herederos. Ahí no hay vuelta de hoja. Siguiente, estoy en el régimen de reparto del 2002, ¿puedo pasar al otro régimen? ¿Conviene? Está en el régimen de reparto desde el 2002. Habría que saber si es alguno de los regímenes especiales, no sé si es Inabima o el que tenía Banco Central, o si es del IDSS, bueno, puede ser que sea mayor de 45 años, con lo cual sí podía mantenerse en el anterior. Entonces, yo lo que le sugiero es que se mantenga en el régimen de reparto, porque ahora no le dará tiempo. Habría que saber la edad que tiene, pero vamos, si como mínimo lleva 18 años trabajando, pues serían 18 años perdidos. Entonces, probablemente ahora lo que le convendría es acabar la vida laboral en el régimen previo, pero si puede, si tiene capacidad de ahorro, pues ir ahorrando complementariamente, porque el régimen de reparto le va a dar muy poquito. Le va a dar muy poquito. Me dicen que es la última pregunta ya, nos hemos pasado un poco del tiempo, disculpen. Con respecto a esta última respuesta de la razonabilidad de la pensión, ¿quién tiene el mayor peso de la responsabilidad de que esto no suceda como se previó? ¿Las AFPs, el gobierno, las IPEN? Miren, para mí, indudablemente, la mayor responsabilidad ha sido de los gobiernos, los distintos gobiernos, no digo el de ahora, sino los gobiernos que desde el año 2003 hasta hoy no han cumplido con los preceptos que la ley les obligaba. Yo creo que no lo han hecho. Creo que la SIPEN, el organismo supervisor de pensiones, ha hecho todo lo que ha podido con la normativa que tenía. Quizá hay algún elemento de mejora, no digo que no, por supuesto. Creo que las AFPs han hecho, el primer trabajo que tenían que hacer era garantizar la seguridad y la rentabilidad de los fondos, y eso lo han hecho.
¿Que podrían haber hecho las cosas mejor? Sin duda, también, como todos, pero si de los que me pregunta, yo le diría que el Gobierno y probablemente el Consejo podía haber hecho un poquito más, pero al final quien tiene la potestad de implementación legislativa es el Gobierno. Y por Gobierno no me refiero solo al presidente y sus ministros, me refiero también a la Cámara de Diputados y al Senado. O sea, todos ellos tenían que haber hecho todo esto, todo este desarrollo que no se ha hecho. Me dicen de BDO que las preguntas, que por razones de tiempo no podemos ya seguir, pero las preguntas que quedan pendientes las pueden compartir por correo y yo estaré encantado de responderlas una por una. Si les es de utilidad, tendré mucho gusto en tratar de ayudarles a responder esas dudas. De nuevo, les doy las gracias por el tiempo que han dedicado en esta mañana a escucharme. Espero que de lo que les he contado alguna cosa les haya sido de utilidad. Quedo siempre a su disposición y estén a salvo. Vayan con mucho cuidado, cuídense mucho, porque esto no es fácil lo que estamos viviendo. Muchas gracias de nuevo a BDO, a don Carlos Ortega y a todo el maravilloso equipo que tiene, y de nuevo a todos ustedes y que tengan muy buen día. Gracias.